El Parche Paulino. Hola, ¿qué tal a todos nuestros parchitelevidentes? Muy buena tarde. Estamos hoy en este especial, en este en vivo. Está un poquito tarde la emisión porque hemos tenido un poco de complicaciones con el tema de internet, la señal, porque estamos en un cerro, entonces es complicada la señal. Se nos retrasa un poquitico el internet, como media hora, pero no importa, ya estamos aquí con todos ustedes. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por sintonizarnos. Hoy me encuentro con unos invitados muy especiales que nos van a compartir unos testimonios de verdad de lujo, unos testimonios muy importantes, sobre todo para las personas que en este momento están en noviazgo, y nos van a hablar un poco de cómo ellos han manejado el noviazgo en castidad. Aparte de ello, me encuentro en la finca Madre de Dios del barrio Cerrezuela, de la localidad de Usaquén, en un campamento pues que se realizó para todos los jóvenes católicos del sector. Y pues si mi cámara nos puede colaborar, un paneo así rápido. Estamos aquí en este campamento. Es una invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento para que vengan y pues cuando haya un evento de eso, una convocatoria, para que pues asistan, porque es muy interesante y deja muchos frutos, muchas bendiciones. Bueno, sin más ni más, yo les quiero presentar a mis invitados. Me encuentro con Jesús y con Joana. Aquí los tenemos, un aplauso. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios ya. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y también en este festival católico. Bueno, más contentos nosotros por tenerlos ustedes aquí compartiendo parte de su experiencia de vida. Bueno, yo detrás de cámaras estábamos hablando un poco de la vida de cada uno de ustedes. Pues como se pueden dar de cuenta todos nuestros parchitelevidentes, hoy es un programa especial porque es en vivo y vamos a saltarnos toda la estructura que tenemos marcada del programa, así que vamos directo al grano con nuestros invitados. Jesús en un momento nos comentaba de pronto algunas experiencias de su vida, así brevemente. Jesús, nos gustaría que nos cuentes para todos los televidentes de Parche Paulino un poquito de esa parte de pronto curiosa de tu vida, cómo fue en la parte de la infancia. Cuéntanos esa infancia tuya, cómo la viviste. Pues yo gracias a Dios pude tener un lugar muy bonito con mi hermano mayor. Yo soy el segundo de 4 hermanos y gracias a Dios pudimos estar en un lugar muy bonito con un patio gigantesco en donde teníamos donde correr, donde divertirnos, donde golpearnos, caernos, de todo. Y pasé una infancia muy bonita y también gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a mi abuela materna, la única abuela que pues tuve oportunidad de congeniar, con la que pude disfrutar. Y algo que se me quedó siempre es ver que ella siempre rezaba el rosario todos los días, en la mañana y en la tarde. A las 6 de la tarde solíamos estar allá en la casa de mi abuela y nosotros siempre la veíamos que ella nos llamaba a hacer el rosario con ella. Sin embargo, pues nosotros chiquitos como que nos hacíamos los perdidos y no le atendíamos el llamado de ella. Pero ella sí logró una vez captar nuestra atención con el Santo Rosario de niños o para niños de WTN. Dura unos 15 minuticos y gracias a ella yo conocí ese rosario y nosotros ese sí lo veíamos porque era ver televisión y al mismo tiempo pues no era mucho tiempo como inquietud. Nosotros éramos muy de estarnos moviendo y claro, muy niños, todo niño es inquieto y como que es difícil captar la atención para un niño, sobre todo para el rosario, para las cosas de Dios es muy difícil. Y qué bendición que bueno, pues por medio de tu abuelita, por medio también del recurso del rosario corto para niños a través de WTN, pues tuviste ese primer acercamiento a lo que tiene que ver las cosas de Dios. Tú, Joana, ¿te acuerdas algo de tu infancia? Cuéntame, me habías dicho que tenías una anécdota muy bonita de tu infancia, ¿cómo fue? Sí, así es. Bueno, yo nací en una familia católica. Recuerdo mi infancia siempre misa los domingos con mis papás, con mi hermana. También recuerdo a mi mamá y a mi abuelita hacer el Santo Rosario. Y yo de niña tomar la camándula y sin ni siquiera saber cómo se hacía, pero las imitaba a ellas, como que balbuceaba también lo del tema del Ave María. Y digamos ese fue como el inicio mío en la fe, gracias a Dios también pues en una familia católica. Bueno, Joana, qué bonito esa experiencia que nos cuentas aquí para toda la familia de Parche Paulino. Pues yo quiero que de pronto avancemos un poquito más en el tiempo y nos compartan de pronto cómo fue esa experiencia ya más de adolescentes, ustedes cómo vivieron su adolescencia, porque tengo entendido por lo menos por el lado de Jesús que fue muy rebelde.
¿Cómo así que eso fue rebelde, Jesús? Cuéntenos esa experiencia, ¿por qué fuiste rebelde? ¿Cómo es que fue el trato con tus padres, que era muy duro, muy cruel? ¿Cómo fue eso? Sí, no, pues yo trataba de una forma muy grosera, no solo a mis papás, sino a mis hermanos, o por ejemplo recuerdo en esa época en la que no dejaba que nadie me mirara mal porque ya era como irse incluso a los puños y Vivía como con mucha ira. yo tenía una ira represada, una rabia y me desquitaba era con mis papás, más que todo con mis papás. Quizá me aprovechaba que ellos querían cuidarme y entonces uno como que dice, bueno, termina uno aprovechándose de pronto de ese sentimiento, de ese amor de los papás. Yo era muy rebelde, yo no quería hacer caso y yo era grosero y quería mandarme solo, y eso es lo que me frustraba y me molestaba, que tenía que atender a unas órdenes de mis papás, que son la autoridad de nosotros en el hogar. Y yo no quería tener autoridad por encima de mí, quería ser mi propia autoridad. Y recuerdo nosotros también, pues desde chiquito, desde muy chiquito rezábamos el rosario, pero pues yo lo hacía como por cumplirle a mis papás. Claro. Sí, y yo durante toda mi adolescencia era así, era como, hacía las cosas de Dios era por cumplir, como porque mi papá no me regañara o Como por llamara salir la del atención. paso, como la mayoría de uno Exacto. cuando es joven es así, uno por salir del Incluso paso, y por también tenerlos era- contentos. Es tal cual, sí. Ir a misa también era en ese sentido más o menos, aunque ya estando en la Eucaristía yo recuerdo que era una sensación muy bonita. Sin embargo, era previo a que yo no quería, o sea, como por llevarle la contraria quizá. Bueno, vea, eso es una anécdota que nos cuenta Jesús. Yo creo que la mayoría de los jóvenes se sienten identificados como con esta etapa en sus vidas. Yo creo que todos cuando somos jóvenes pasamos por esa etapa. Que de pronto algunos sean más duros, más fuertes, o que tengan algunas anécdotas y experiencias más duras, más fuertes, bueno, ya va en cada uno. Pero yo creo que la etapa de la rebeldía se vive en la edad de los jóvenes, ¿no? Después de los 15 a los 20 años, yo creo que esa es una etapa muy difícil. Joana, cuéntame tu experiencia ya un poco más grandecita. Yo quiero que mis parchitelevidentes se fijen mucho también en este testimonio que tiene Joana, porque es un testimonio muy bonito, es un testimonio de un milagro que ella pudo presenciar y ella es testigo de un milagro en su vida. Joana, cuéntanos, ¿cómo fue ese milagro y cómo fue esa etapa también de juventud? Porque también me imagino que fue rebelde, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues fue un acontecimiento que marcó mi vida. Puedo decir que partió también el inicio de mi fe en la edad como adolescente, se puede decir así. A mi mamá le diagnostican un tumor en la cabeza, en la parte de la hipófisis. Entonces fue un momento para la familia muy duro. Yo recuerdo tenía como unos 10, 12 años. Y pues claramente yo veía a mis padres muy devotos a la Virgen María. Yo también desde muy niña he tenido la compañía de ella, y empiezo yo, digamos, a orar, a pedirle a la Virgen que por favor intercediera por la salud de mi madre, también junto con mi familia. Pero yo en ese momento creía que mi oración no era escuchada, porque quizás no era una persona importante ante los ojos de Dios. Entonces, pues ahí seguía yo orando, también con mi hermana, con toda mi familia, y a mi mamá, fue ahí donde sucede este milagro, que a mi mamá la citan para la cirugía, una cirugía muy riesgosa. Ella salía para la UCI luego del quirófano, y esa cama que había en UCI era la única que estaba en ese momento disponible para ella. Entonces, por obras de Dios, la cirugía no se realiza. Una semana después a mi mamá vuelvan y le hacen exámenes de resonancias, y el tumor había desaparecido. Entonces fue ahí de verdad como ya esto es sentir que de verdad Dios me había escuchado a mi familia, y empecé a entender que para Dios todos somos importantes, no importa de verdad Claro que sí. la edad o el cargo o lo que sea, para Dios todos somos importantes. Claro que sí, Joana, de verdad que lo que Joana nos está contando es que, bueno, aparte de este milagro, que fue un milagro de verdad, un testimonio viviente de milagro que sí suceden, o sea, los milagros sí existen. Joana es una fiel testigo de que sí existen, pero más allá de eso, Joana también quiere resaltar es que Dios escucha a cualquiera, está dispuesto a escucharnos a todos, a cualquiera, a ti, a que nos estás viendo ahí detrás de cámara, a todas las personas que nos están escuchando, están viendo, a las personitas que están aquí, los jóvenes, yo, cualquiera de ellos,
Dios está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier edad, en etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Y así como Joana, que Dios obró por medio de ese milagro, por medio de su mamita, a ti que nos estás viendo, Parchitelevidente, también puede obrar para ti. Estás pasando por algún momento una dificultad en ese momento, tranquilo, confía en Dios, cierra los ojos y déjate llevar, así como hizo Joana. Ella se confió en Dios, se abandonó en las manos de Dios y pues, oh sorpresa, que su mamita se sanó de ese cáncer que tenía. Sí, era y de un tumor, era un tumor, no era un cáncer, era un tumor, y pues no fue necesaria la operación porque el mejor médico de todos los médicos la operó. Qué bonito, de verdad, me llega al corazón ese testimonio tuyo. La intercesión de la Virgen María. ¿Cómo fue, cómo sentiste esa intercesión de la Virgen María, Joana? No, de verdad que fue como, yo a ella le digo, mi compañera, digamos, tener la certeza de que la Madre de Jesús también nos adopta a nosotros como hijos, de verdad que, o sea, es como también creérselo uno. Yo empecé, digamos, en este proceso porque fue un proceso de mucha incertidumbre, de decir, ¿será que me escuchan, no me escuchan? Pero yo me aferré a la Virgen María, yo me aferré a ella y dije, por medio de ella puedo llegar a Jesús. Pues fue la mejor elección que pudiste haber hecho, Joana, porque no hay mejor intercesora en este mundo que la Santísima Virgen María. Ella es, mejor dicho, infalible. Cualquier persona que se confíe en la intercesión de ella nunca va a salir decepcionado. Bueno, Jesús, ahora sí vayamos un poquito más adelante, ya más acercándonos más a tiempos modernos, como se dice por ahí, después de la etapa de la rebeldía. Sí. ¿Cómo fue ese proceso también? Seguiste con el tema de la fe, pero ¿cómo fue que poco a poco fuiste afianzando tu fe más a lo que hoy en día podemos percibir de Jesús, tu experiencia ya después de la adolescencia, y digamos, cómo fue el proceso para llegar, digamos, cuando conociste a Joana, empezaron su proceso de relación de pareja y la decisión que tuviste, que tú siempre tuviste en mente de tener como ese noviazgo en castidad, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues bueno, la verdad yo recuerdo que, como te lo comentaba hace un ratico, a mí me marcó la vida, mi primer amor, digo yo, la filosofía. Yo soy abogado, pero mi primer amor en ese sentido fue la filosofía, y cuando yo conozco la filosofía... Oiga, voy a interrumpir un poquitico a Jesús en este momento porque a mí se me olvidó ese pequeño detalle. Póngale cuidado lo que va a decir Jesús. Por lo general, la filosofía, el efecto que hacen las personas que estudian filosofía es separar a Dios, el hombre de Dios. Pero miren el testimonio que nos tiene Jesús, que es algo totalmente loco. ¿Cómo fue ese tema de la filosofía? Sí, yo recuerdo que cuando empecé a conocer la filosofía por mis estudios ya terminando la secundaria, yo recuerdo que ya empecé a cuestionarme las cosas, empecé a ver todo ya de una manera más racional. Yo de todas maneras fui una persona, digo yo, muy fría, y la verdad lo fui, todo el mundo me lo decía, mis hermanos, mi familia, siempre cuando hablan de mi cambio en mi vida, siempre refieren a eso, que yo muy frívolo, y eso sí, para lo que no era frívolo, para responder. O sea, eso es de hoy en día que conocemos, no, es totalmente distinto. Era una persona distinta, total, pero entonces era muy para frío. No creer, yo te digo, no te lo puedo creer. Sí, otro Jesús. Mucho. Yo cambié, y un gran paso para ese cambio fue eso, conocer la filosofía, empezar a cuestionarme las cosas. Y en ese empezar a cuestionarme las cosas es que yo digo, bueno, me encantaría ser sabio como fueron los primeros filósofos que buscaban eso, ser sabios. Y entonces dije, yo también me planeé, yo quería ser como un Sócrates. Sí. Y yo dije, yo quiero llegar a ser un sabio. Y esa fue mi meta, ser sabio. Pero en esa búsqueda de esa meta, llego a leer Proverbios, y una de las primeras cosas que uno lee en Proverbios es: la sabiduría proviene de Dios. Y eso me marcó. Y yo, oiga, vea, pues, me dejó ahí. Y gracias a eso empecé a cuestionarme más, a leer más la Biblia. Recuerdo que pasé por un tiempo en a cuestionarme si de verdad la verdadera fe, el catolicismo no, y por vía de la razón empecé a buscar la apologética, encontré que sí, estoy en la iglesia que es, me enamoré, tuve más identidad, eso llevó incluso esa identidad que ya no me daba pena rezar el rosario de Transmilenio, por ejemplo, digamos, o sea, generó mucha identidad en mí, lo que me faltaba en la adolescencia, que es lo que uno le busca más, ¿no? Esa identidad es lo que uno más busca en la adolescencia. Y sobre todo identidad, la seguridad de lo que estás haciendo es lo correcto. Exacto. Porque muchos jóvenes puede que tengan una identidad, pero no son seguros, y como no son seguros, viene cualquier ideología, cualquier otra filosofía, y les da tres vueltas y los terminan por volver
como perdone la expresión, basurita del mundo, ¿cierto? No, Jesús no, él lo que hizo fue llegar por medio de la razón a la fe, a Dios. ¿Y qué más qué más Pues seguiste con digamos, ese la misma proceso? razón me llevó a la castidad, A la castidad, vea. porque digamos, Sigmund Freud dice que uno de los, digamos, o no uno, dice, la apetencia o el impulso más fuerte que tiene el ser humano es el impulso sexual. Y así entonces yo dije, bueno, si llego a controlar mi impulso sexual, puedo controlar cualquier otro impulso. Claro que sí. De hecho, ese es un don que no solamente desde la psicología y el psicoanálisis, ni tampoco desde la filosofía, es una de las máximas que el hombre dice que el hombre que logre dominar sus impulsos sexuales es un hombre que está más cerca de ser sabio, porque la sabiduría, en la sabiduría que es la madre de todas las demás dominancias que puede tener el ser humano sobre de pronto de los defectos que uno tenga, se logra por medio de controlar los instintos básicos del ser humano, y eso es lo que hace sabio a un sabio. Así es, no, así es, digamos, ¿qué ocurre? Yo lo hacía antes por el solo hecho de sentirme grande, de que no me dejo dominar como lo hacen las demás personas, por las emociones. Por orgullo, por ego. Era por orgullo, pero al mismo tiempo, como era por orgullo, confiaba en mis propias fuerzas y se me empezó a hacer más difícil, sobre todo en este mundo tan hipersexualizado como está. Total. Y ahí fue cuando yo, gracias a Dios, encontré en la universidad amistades que vivían la castidad. Porque a mí eso me parecía también de todas maneras, yo seguía un poquito, o sea, esa era como una conversación con Dios constante, de que bueno, voy por la razón, pero todavía me falta meterme más al Como tema que espiritual. estabas en una dualidad. Me faltaba aceptar que no solo el ser humano no es solo razón, sino también razón, emoción y espíritu. Y espíritu, que es de lo más importante, la Tal verdad. cual. Entonces yo me iba más por un lado muy radical, diría alguien se estaba volviendo, no sé, una máquina, un robot, pero no, somos seres humanos, hay que aceptar que en parte de nosotros también es la emoción y la espiritualidad. Y fue cuando yo llego entonces ya con mis amigos a vivir un mundo más espiritual, ¿sí? Eso llegó incluso a reconciliarme con mis papás. Yo recuerdo a mi papá nunca en la vida le había dicho te amo, papá. Y una vez lo llamé a las 4 de la mañana porque el domingo me había dicho el sacerdote en la homilía, lo decía para todos, pero yo lo sentí para mí, no le has dicho a tu papá que lo amas, dile. Y yo lo sentí directo. Eso, ¿sabes cómo se llama eso? Eso es una moción interna. Cuando uno siente que un impulso de algo, es Dios obrando a través del sueño o de una moción interna, porque son de los tipos de canales de comunicación que tenemos con Dios. Es una moción interna, eso es lo que experimentó Jesús, una moción interna, la voz de Dios hablándole a su espíritu, porque es que a Dios no se le escucha por los oídos del hombre, se le escucha por los oídos del corazón. Y esa es la emoción interna. Y eso fue lo que tuviste tú, seguramente, Jesús. No, yo agradecido por esa experiencia de Dios de darme, por ejemplo, gente que me impulsó porque yo todavía era reticente. Yo sabía que ese era el camino, pero todavía me tenía mis advertencias personales. Yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y sí, no me arrepiento para nada. Y hoy en día vivo una vida más espiritual. Y eso llevó entonces a que fuera más fácil y más llevar a la castidad, porque uno con sus propias fuerzas es imposible. Es imposible. Y te dio más orden en tu vida. Me dio más orden. Y ya para de pronto ir cerrando ese capítulo en tu vida, Jesús, ¿cómo fue con el tema de cuando te encontraste con ella, con Joana? ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto fue de pronto esos inicios de relación? Pues yo recuerdo que yo siempre he tenido el problema, digamos, una conversación constante también conmigo mismo y mi orgullo. Sí. Y yo recuerdo que yo terminaba como buscando otras mujeres que fueran prácticamente parecidas a mí y terminaba chocando. Pero yo dije, no, yo tengo que ser como San José, un hombre humilde. Sí, yo me planeé de un momento en mi vida, yo quiero ser un San José y quiero merecer una mujer como María. Y al mismo tiempo también empecé a pedirle a Dios. Yo iba mucho a la exposición del Santísimo a pedirle mucho eso, incluso recuerdo los 33 credos una vez en Semana Santa lo hice, fue por eso, por una mujer, y cosas de Dios yo me escucho porque fue tal cual como un modelo de María a seguir. Cuando uno habla, cuando uno tiene esa expresión de quiero una mujer al modelo de María, es como buscando las virtudes
de la Santísima Virgen María en la persona, lo mismo San José. Yo ahorita no me quiero adelantar, no quiero hacer spoiler porque ya ahorita Joana nos quiere hablar cómo fue también su proceso de llegar a estar con Jesús. Ya, y así fue como poco a poco se fueron dando las cosas. Le pedí a Dios ¿Y cómo fue que diste con Joana? Pues yo recuerdo, eso fue por un amigo que yo considero mi mejor amigo. Claro que sí. Él estudió con Joana, pero no, él nunca nos presentó. Digamos, ellos nunca llegaron a ser tampoco amigos o una relación cercana. Pero pues nos encontramos fue por cuestiones ya de redes sociales, de Facebook. Sí, yo no lo iba a pensar, nunca lo pensé así, digamos. De las pocas cosas buenas que trae las redes sociales, ¿no? Sí, gracias, yo la verdad nunca lo pensé así. Y así fue, digamos, empezamos a hablar, fue por eso, por la red social Facebook. Pero fue algo igual también, yo como siempre, como escéptico para todo, falta de fe es eso, la verdad. Y yo recuerdo que cuando empezamos a hablar fue de Dios. Ahí sí captó mi atención totalmente. Conectaron, téngamelo ahí que ahorita vamos a cerrar entre los dos. Bueno, Joana, cuéntame, ya después de la adolescencia y del milagro que recibiste de tu mamita, ya más grandecita, más acercándose a estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿cómo fue ya después ese proceso, digamos, de las cosas de Dios? Pues después de ese milagro que recibiste, ya tu vida empezó a hacer como un clic, un cambio 360 y te empezó a permitir abrir las puertas a madurar la parte espiritual en tu vida. ¿Cómo fue ese proceso? Y también para que nos vayas compartiendo también cómo fue ese proceso de pedir un buen hombre para tu vida y cómo fue que llegaste a dar con Jesús. Bueno, ya nos contó un poquito qué redes sociales, pero desde tu perspectiva, ¿cómo fue? Dale. Sí, pero bueno, yo digamos rescato eso que decías de las emociones, de que Jesús también se conecta por medio de nosotros con las emociones, porque llega esta etapa después de la adolescencia, entonces viene que el tema de la rebeldía, también el tema de los amigos, que muchas veces no comparten la fe de uno y uno muchas veces cree que esto no es relevante, el tema de lo que te decía, las emociones, porque uno viene y se encuentra con personas que quizás le causan heridas a uno. Entonces uno cree que pedirle a Dios sobre que le ayude a sanar a uno, digamos, estos temas de que pronto que un noviecito que uno no congeniaba, entonces uno dice, no, pero ¿qué le voy a hablar a Dios de esto? Pero Él entiende cada emoción que uno... Y la necesidad de cada ser humano, sí. Exacto, Él entiende, entonces, digamos, fue por ahí, así fue como la etapa después de la adolescencia, y ya luego fue que yo, digamos, digo, no, esto definitivamente yo no quiero esto para mi vida, porque yo sí tenía como en mente, bueno, digamos, por medio de la Virgen, conozco a San José. Entonces empiezo a darme cuenta de las virtudes de San José, de cómo él cuidó del divino niño Jesús, cómo cuidó de María. Entonces yo digo, quiero un hombre como San José, pero en su momento yo lo veía imposible, porque con las personas que me relacionaba yo decía, encontrar un hombre con estas características no. Es imposible un San José en estos tiempos, sí, así como Jesús, imposible una María en estos tiempos. Exacto, yo decía imposible, pero tenía fe, yo digo, bueno, y lo mismo, vuelvo y me agarro de Mamá María y yo le empiezo a decir a ella pues todo lo que también me dolía, todo lo que me faltaba por sanar, y en una conversación también el Santísimo le digo a Jesús que le entrego mi corazón, que Él sea quien lo sane y que cuando llegue ese San José, Él suelte, o sea, pues no suelte el corazón, pero que sí permita que pues llegue a esa persona. Y fue ahí donde tiempo después conozco a Jesús, y fue cuando yo empecé ya a entablar una conversación con él, a hablar con él. Recuerdo que también una de las primeras conversaciones él me invita al grupo juvenil de la Porciúncula, entonces ahí hicimos también como ese clic. Como que afianzaron más. Exacto. Todavía ese proceso que ya venían trayendo de tema de las redes sociales y eso, ahí fue donde afianzaron más, porque me imagino que bueno, ya se conocieron más en físico, en persona, sí. Y ahí fue cuando Joana dijo, definitivamente este es, pues no es José, pero sí es un Jesús.
Sí, ese fue Jesús. Sí. Sí, de hecho, pues nuestra primera cita fue en el grupo, fue en una visita del grupo allá los domingos, y entonces ahí empiezo yo a conocer un poco más de él, un hombre que de verdad busca imitar las virtudes de San José, y sí, la relación se fue dando poco a poco, es una relación que siento desde lo personal que ha sido respaldada por la Virgen, por San José, por Jesús, por Dios, y que también pues los dos compartimos la fe y también compartir en estos espacios, siento que nutre mucho más la relación, pues en la relación y también en lo personal. Bueno, Joana, va a todos nuestros parchitelevidentes que se sientan identificados con esos tipos de historias, de testimonios. Los queremos invitar para que se suscriban ahí también en nuestras redes sociales. Hoy es un en vivo, pero pueden ver nuestros demás grabados, nuestros demás programas. Ahí se pueden suscribir. De todas maneras, les dejo la invitación. Nuestras redes sociales, todo: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos pueden encontrar como El Parche Paulino TV, así como está aquí el nombre, El Parche Paulino TV. Los que quieran participar en testimonio nos pueden dejar ahí también un mensaje en nuestro correo electrónico, elparchepaulino@gmail.com, y nos dejan sus comentarios también en la cajita de comentarios en la parte de abajo de nuestros videos. También nos pueden dejar sus comentarios, o pueden escribirnos a través de la línea WhatsApp 319-410-2642. Ahí nos pueden escribir si quieren ser parte también de este programa de testimonio de Parche Paulino TV. Bueno, Jesús, muchas gracias. Joana, muchas gracias. Ya estamos llegando al finalizar de este en vivo. Jesús y Joana, por último, yo quiero que cerremos con un consejo, una recomendación a los jóvenes y a las personas que nos están escuchando, porque no necesariamente siempre van a ser jóvenes, siempre va a haber público de todas las edades. ¿Qué consejo les dan a las personas frente al tema también de la castidad, de una relación de pareja en castidad? Y de alguna manera, no sé si de pronto ustedes experimentan que viviendo en pareja, en relación y en castidad, el amor es más grande, más limpio, más puro, más se siente mejor el amor. ¿Algún consejo para nuestros parchitelevidentes? Puede ser Joana, después Jesús. Bueno, pues mi consejo es que, digamos, para llevar un noviazgo en castidad, siempre tener presente a Dios en la relación y pedirle mucha fuerza a Él para poder llevarla, porque claramente no es fácil, pero desde Él proviene la fuerza, y no creer que nuestras propias fuerzas son suficientes, porque ahí es donde fallamos, sino pedir siempre la constante ayuda de Él y del Espíritu Santo que lo guíe y lo ilumine a uno a llevar la relación. Bueno, Joana nos dice es confiar, pedir y oración. Sí, así que pilas ahí, esos 3 tips que nos deja Joana. Jesús. Yo por mi parte, pues, de lo que yo he vivido, antes de conocer a Joana, yo estuve en otras relaciones, la verdad no duraron mucho, precisamente porque no estábamos en el mismo tono. Entonces, previo a un noviazgo, pienso yo conocerse y ver si de verdad ambos están dispuestos. Porque si la otra persona no está dispuesta, puede ser una gran tentación. Y es fuerte quizá lo que digo, pero yo le agradezco a Dios que me di cuenta a tiempo muchas veces y dejé una relación o evité llegar a una relación con una persona que no tenía esa misma mentalidad y no busca la santidad como lo estoy haciendo yo y que no quiere vivir en castidad. Entonces, en primer lugar eso, y otros consejos que pueden servir ya más prácticos es, por ejemplo, evitar, digamos, lugares muy oscuros juntos, o estar mucho tiempo solos los dos. Sí, porque me imagino que hay muchos tabús de pronto en medio de esta forma de elección de vida, ¿no? Que es tener una relación, un noviazgo en castidad. Claro que hay muchas dificultades, lo que nos está diciendo Jesús, y justamente porque es una persona que ya lo ha vivido, lo está viviendo en ese momento, él nos da esos consejos que son muy prácticos, dice él, pero son muy importantes, porque eso es lo que hace que las personas se sigan manteniendo en esa perseverancia de la castidad. Nos dice, evitemos los espacios muy solos para no caer en la tentación. Evitemos lo oscuro. ¿Qué más consejos, Jesús? Sí, de ese tipo, digamos, es muy complicado. De pronto algunos decían, pero se puede pasar la noche, digamos, no, nada de eso. No, que no va a pasar nada, no. Esos son tentaciones muy fuertes, somos seres humanos y tenemos esas tentaciones. Entonces, así como le decía Santo Tomás, si uno ve un perro rabioso, es decir, el perro rabioso de la tentación,
Sí. uno no se le va a acercar, si no, yo puedo con él. No, 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 porque le muerde y ahí No está se el pecado. confíe, no No se hay que confíe. confiarse. Sí, es verdad. Oiga, mire qué consejos, qué tips y qué experiencia nos comparten ustedes, qué testimonios de vida, ¿verdad? Es, a pesar de que es un en vivo, como lo pueden ver, aquí está, si quiere aquí nuestra cámara puede hacer un paneo allá a todos nuestros campistas. Es un en vivo, pero lleno de mucho contenido. Es un en vivo lleno de mucho, digamos, consejos prácticos para la vida. Y la verdad, este testimonio de ustedes dos me ha llegado al corazón. Es un lindo testimonio para los jóvenes y para todas las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias, Joana, por dar ese sí, por confiar de pronto en nuestro programa, en nuestro Parche Paulino, en la propuesta. Y esperamos que sigan en su relación y cuando se vayan a casar nos invitan. Así es. Bueno, a todos nuestros televidentes, muchas gracias. Nos despedimos desde aquí, desde este primer en vivo con Jesús y con Joana. Y nos vemos en nuestro próximo programa, que ese sí no va a ser en vivo. Ese sí va a ser del próximo domingo a las 3 de la tarde. Y vamos a tener otras experiencias y otras anécdotas y otros testimonios muy lindos con invitados muy especiales. Muchas gracias, Parche televidentes. Y nos vemos en la próxima. Dios les Chao. bendiga. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. El Parche Paulino.